Muy buenas a todos, familia. Aquí estamos de nuevo en otro video del canal para continuar hablando de fútbol. Estuve un poco ocupado en estos últimos días, días de fiestas, días en que pasamos con nuestras familias. Los felicito, les doy felicidades por la Navidad que ya pasó y también por el Año Nuevo que ya está aquí bien cerca. Estamos en los últimos días del 2025 y vamos a comentar lo que sucedió en la última jornada de la Serie A. Sobre todo hablar de los principales equipos de la Serie A, aquellos llamados grandes que prácticamente ganaron todos, los que están luchando por el título, ahí están, mantienen, digamos, el pulso y siguen con esa racha de victorias que hace todavía más complicada y difícil la lucha por ese primer puesto en la clasificación. Bien, les recuerdo que el video está dividido por capítulos, por lo que pueden acceder fácilmente a la parte que más les interesa. Cuando hablaremos del Milan, hablaremos de la Juventus, lógicamente, hablaremos también un poco del Inter y ese último partido contra el Atalanta, donde lógicamente demostró que no por nada es el equipo a derrotar junto con el Nápoles de Antonio Conte. Bien, otra cosa, si no se han suscrito al canal, suscríbanse y activen las notificaciones para que puedan mantenerse actualizados con todo el material que publicamos. Ahora sí, vamos a comenzar hablando un poco sobre la tabla de posiciones, la clasificación, que aquí la tengo. El Inter con esa victoria bastante sufrida de visitante contra el Atalanta, sube hasta los 36 puntos, seguido bien de cerca, solo un punto por detrás del Milan de Massimiliano Allegri, que vuelve a hacer rugir San Siro, vuelve a tener a los aficionados apoyando, vuelve a hacer cantar al estadio, algo que no se veía desde hace mucho tiempo y de lo que vamos digamos, a comentar en los minutos que siguen. Luego está también el Nápoles, que mantiene ese pulso por el liderato, siempre de la mano de su entrenador Antonio Conte y sobre todo de Rasmus Højlund, que ha tenido un despertar impresionante, sobre todo ahora cuando está más cerca que nunca el regreso de Romelu Lukaku. Y en el cuarto lugar, la Juventus, aunque con un partido más, con 17 partidos jugados, 32 puntos. Una Juventus que ha tenido un resurgir increíble de la mano de Luciano Spalletti, jugadores que ya se creen que pueden ganar, ya tienen confianza en sí mismos y están haciéndolo ver en cada partido con mayor fuerza. Luego en el quinto lugar está la Roma, lógicamente como ya dije, con un partido menos que la Juventus, con 30 puntos, por lo que eh, a paridad de partidos podría superar a la Juventus, ¿ok? Y colocarse, recuperar ese cuarto lugar una vez más con 33 puntos en caso de ganar ese partido pendiente. Luego está también el Como, que de la mano de Cesc Fábregas y Nico Paz y Jacobo Ramón sigue y todos los demás muchachos jóvenes que tiene, sigue deslumbrando aquí en Italia. Y el problema de, aquí me detengo para hacer un pequeño paréntesis con el cómo, porque no voy a hablar mucho del cómo en este video, pero sí quiero, digamos, aclarar algunas de cómo veo el cómo esta temporada. El cómo es un equipo que ya vimos la temporada pasada, es un equipo sorpresa, un equipo que está dando lo mejor de sí mismo, pero es un equipo que tiene sus limitaciones en cuanto a la experiencia, tiene sus limitaciones en cuanto a la plantilla, porque aunque sí han gastado muchos millones esta temporada, ya sabemos que no es un equipo que esté a la altura todavía de los grandes de Italia. O sea, es un equipo que se codea con la mitad de tabla, con las competiciones europeas, pero para competiciones de Europa League, de Conference League, creo que ese es el nivel actual del Como y se ve reflejado
sobre todo cada vez que le toca competir con los rivales de mayor entidad, sea dicho los rivales que están por encima de ellos en la tabla de posición, porque ya son rivales hechos, son equipos más trabajados, equipos con, digamos, con mayor profundidad de banquillo y que sobre todo tienen mayor experiencia. El cómo creo que su temporada estará definida por lo que puedan hacer contra los equipos que están por debajo de ellos. O sea, todos los que están de la posición 7 hacia abajo. Esa será la temporada del cómo. Luego sí habrá que ver en partidos importantes cómo logran reaccionar esos muchachos, que hasta el momento hemos visto cómo contra el Inter se llevaron 4, contra la Roma perdieron. Hay que ver cómo reaccionan, pero no debería ser ni siquiera importante porque el objetivo del Como no es otro que ya terminaron décimos la temporada pasada, que fue su primera temporada de regreso en la Serie A. Bien, esta temporada, que ya sería su segunda temporada en Serie A, el objetivo no es otro que asentarse, sobre todo buscar los puestos de Europa, sea Conference League, sea Europa League. Ya Champions League sería algo, digamos, extraordinario. Sería el objetivo mayor del Como, dejando de lado el objetivo inalcanzable de ganar el campeonato, que no creo que el Como esté todavía preparado para ello. Pero bien, ya termino aquí de hablar del Como y vamos a hablar de lo que íbamos a hablar en el video de hoy. Y es que lo primero es el Milan, porque aunque si el Inter está en el primer lugar, quiero hacer un pequeño repaso sobre todo de la situación del Milan, cómo Massimiliano Allegri ha logrado cambiar no solo un equipo, la mentalidad de un equipo, sino ha logrado cambiar el estado de ánimo de toda una afición, de todo un entorno, ha logrado cambiar el estado de ánimo de todo un estadio. El San Siro milanista. ¿Cómo era el San Siro milanista, digamos, 10 meses atrás, alrededor de principios de este año? Y es que no era nada agradable en ese momento, a finales de febrero de este año, cuando ya en el partido contra el Bologna de visitante, sobre todo la curva de los aficionados del Milan habían colocado este cartel que se leía sin ninguna duda: no estamos aquí por este equipo, no estamos aquí para animar a este equipo. Era algo que llamaba mucho la atención, sobre todo de aficionados que viajaban hasta Bolonia a hacer saber, sea al club, que al equipo, que al cuerpo técnico, que no se sentían representados por el equipo. E incluso otro cartel mucho más, digamos, radical, hablando sobre todo de modos de decir, un cartel que decía: tiren fuera, o sea, saquen los cojones para ganar, algo por el estilo. Era un clima bastante hostil, era sobre todo contra los jugadores y contra la sociedad, que los aficionados no se sentían representados por el equipo y por el club, al menos en aquellos momentos. Y es que 7 días después de aquellos sucesos en Bolonia, llegaba a San Siro la Lazio y los aficionados se desataron completamente, silbando cada error, cada imprecisión de los jugadores, e incluso ya metiéndose incluso con el club, con la sociedad que están dirigiendo el Milan, hablando de que, sobre todo quejándose sobre el modo de gestionar que tenían estos propietarios, y que no, digamos, no representaban y no respetaban la historia, la gran historia del Milan como club. Ahora, sin embargo, todo ha cambiado. Massimiliano Allegri ha logrado devolver
sobre todo la confianza a los jugadores y no solo a los jugadores, sino también a la afición. Ha logrado capturar el corazón de los aficionados y la foto que se vio en el partido, esa imagen de los jugadores celebrando bajo la curva con los aficionados es sobre todo la demostración de que algo ha cambiado en el Milan y Massimiliano Allegri está haciendo un gran trabajo. Y es que incluso con todo lo bien que le está yendo al Milan o que le ha ido al Milan en esta primera mitad del campeonato, hablando de tiempo, no de partidos, porque el Milan tiene solo 16 partidos, le faltarían todavía 2 partidos para llegar a la mitad justa del campeonato, pero bien, en cuestiones de tiempo, desde agosto a diciembre, Massimiliano Allegri ha logrado sobre todo cohesionar el grupo. Y, y a las dudas de algunos jugadores que no estaban rindiendo como esperado, en el caso de uno de ellos, Christopher Nkunku, que también ha logrado un poco que cambiar su situación, sobre todo con los goles que ha marcado, sobre todo en este último partido que marcó un buen gol. Sobre todo se ve un Milan muy ordenado, un Milan que responde a las indicaciones de Massimiliano Allegri, al menos mientras está en el partido, porque una de las cosas que tendría que señalar de este Milan es digamos, cómo los jugadores tienen la tendencia a bajar el ritmo y a bajar la intensidad cuando se sienten ya con el partido en el bolsillo, algo que no gusta a ningún entrenador y ya hemos visto a Massimiliano Allegri cómo se convierte en un león rugiente, gritando ahí en esa área técnica cuando siente que sus muchachos están bajando la intensidad porque tienen el partido desde el punto de vista de ellos, lo tienen ya resuelto en el bolsillo. Pero ya sabemos que esto no gusta a los entrenadores porque esta bajada de intensidad puede provocar sobre todo despistes que pudieran meter al equipo rival en el partido. No ha sucedido hasta el momento, pero ya sabemos que el Milan, si quiere, digamos, puntar a ganar el Scudetto, a ganar el título al final de temporada, tiene que sobre todo mantener el ritmo y la intensidad por el mayor tiempo posible y no conformarse con un 3-0, sea al Verona, sea al Udinese, porque sí, se han visto goleadas del Milan en estas primeras 16 jornadas de la Serie A, pero en esas goleadas se ha visto también esa parte sí, un poco no tan positiva, que es jugadores que se dejan llevar, jugadores que se relajan cuando, digamos, el partido no está ni mucho menos resuelto, porque un 3-0 al minuto 50 o al minuto 60 no es para nada garantía de éxito. Yo esto es lo que creo del Milan. Todavía Massimiliano Allegri habla también de cómo está de difícil, digamos, la competición esta temporada. Yo desde mi punto de vista creo que el título estará en torno a los 82, 84 puntos esta temporada. Quizás tirando el máximo hasta 86, 87 puntos, no más. No creo que ningún equipo esta temporada pueda llegar a los 90 puntos y eso podría permitir a la Juventus sobre todo y a equipos que tienen otros frentes en los que luchar como la Champions, aunque sí, ya la Champions, sobre todo para la Juventus y el Nápoles, está muy complicada, por lo que creo que esta segunda mitad de campeonato, este año 2026, llegará bien potente en la Serie A
y tendría que estar muy atento el Inter, del que vamos a hablar ahora a continuación, ya que su victoria de visitante contra el Verona 0-1 lo ha colocado como líder o lo ha recolocado como líder con 36 puntos, un punto por delante del Milan. Este partido contra el Atalanta tenía muchas incógnitas, sobre todo porque era una salida difícil para el Inter y en las alineaciones se veía ya sobre todo cuál era la intención del Atalanta y también la intención del Inter. ¿Por qué? Porque por una parte Paladino, el entrenador del Atalanta, sorprende sobre todo respecto a lo que se había anunciado de él mismo en la conferencia de prensa antes de prepartido. O sea, por, una de los cambios que hace es que deja inicialmente en el banco de suplentes ya sea a Maldini que a Sulemana y en tres cuartos de campo, en esa posición de número 10 coloca a Pasalic y sobre todo una pareja la pareja de ataque es Camaca y de Ketelarre, que sí, en la formación inicial de Ketelarre era más bien un segunda punta, pero en realidad no se coloca de esa manera, sino que se coloca como un acompañante de Escamaca, mientras que Pasalic pasa a ser ese número 10 que digamos que hace de conexión entre el centro del campo y los dos atacantes. Otra de los cambios fue de Ron, que no juega en defensa y y lo coloca en el centro del campo, sobre todo haciendo pareja con Ederson. Por otra parte, Zalewski como carrilero izquierdo y Zapacosta, que ya es habitual en el carril derecho. Por la parte del Milan, bien, por la parte del Inter, mejor dicho, me equivoqué. Mientras que el Inter, Kibu hace solo dos cambios. En realidad coloca a Zielinski como interior, sobre todo acompañando a Calhanoglu y Varela, mientras que a Luis Enrique lo abre hacia el carril derecho, dejando una vez más a Diouf en el banco de suplentes. Por lo demás, era todo el grupo ya consolidado, los mismos de siempre, Lautaro y Thuram en ataque, con ese trío defensivo de Bisek, Akanji y Bastoni. El resto, Varela y Calhanoglu en el centro del campo y Di Marco en el carril izquierdo. En realidad el primer tiempo del partido estuvo bastante intenso, fue un partido en el que cada balón disputado traía una dosis extra de energía y de intensidad. Era un partido también digamos, se caracterizó ese primer tiempo por las pocas ocasiones de gol. Muy pocas ocasiones de gol, se jugaba prácticamente en el centro del campo y con pocos, digamos, espacios. Había muy pocos espacios y sobre todo había también mucho miedo de equivocarse por ambos equipos. En el segundo tiempo, con la entrada del segundo tiempo, cambiaron muchas cosas porque ya los equipos comenzaron a arriesgar más, a dejar un poco más espacios en defensa, puntando sobre todo a encontrar el gol de la ventaja y se sucedieron un sinnúmero de ocasiones. Al final el gol de Lautaro decide y sobre todo provoca que el Inter pueda jugar a como le gusta jugar, sobre todo cuando está de visitante, no tiene nada que perder y termina jugando con ese 5-4-1 que tanto lo hemos visto encerrado en su propia mitad de campo, dejando toda la iniciativa al Atalanta, que ya que estaba jugando en casa tenía la obligación
de presionar y de intentarlo hasta el último minuto. No se le dio, sobre todo porque con la entrada de Diouf y Fratesi, que entraron respectivamente por Lautaro y Zielinski, digamos que se cerró muy bien defensivamente el Inter, concediendo alguna que otra ocasión, pero nada de, digamos, de peligro, sobre todo vista la intensidad con la que estuvo buscando el empate en los últimos minutos. Esto deja sobre todo al Inter el líder y al Inter como ese equipo que hace lo que tiene que hacer y gana en un estadio difícil, gana en una salida complicada que se podía esperar un tropiezo, no fue así y esto lo deja sobre todo con la oportunidad de incluso aumentar la ventaja respecto a algunos de sus directos perseguidores que podrían ser la Juventus y la Roma, porque por el momento el Nápoles mantiene todavía lucha, mantiene todavía esa pequeña ventaja de 2 puntos por el momento, que si se mantiene ganando mientras gane el Inter, al menos lograrán mantener esos 2 puntos de ventaja. Ya por otra parte está la Roma, con la que han logrado sacar 6 puntos de ventaja, y con la Juventus, que con un partido menos tienen 4 puntos de ventaja, por lo que podrían ampliarla hasta incluso los 7 puntos de ventaja. Algo que deja, al menos de momento, si no hay grandes cambios, sobre todo en los próximos partidos ya de inicio de año 2026, estos próximos partidos, si no hay grandes cambios, dejaría la competencia, la lucha por el liderato en una cuestión de 3 equipos, porque al menos de momento. Puede ser que la Juve continúe con esta buena racha, buena dinámica de resultados que está teniendo y logre acercarse todavía más a estos 3 equipos que están luchando por el primer puesto en la clasificación. Y bien, antes de hablar de la Juventus, voy a comentar un poco del Nápoles porque del Nápoles hablo poco porque he notado que hay pocos aficionados del Nápoles que ven los videos y a veces hacer un video solo del Nápoles como que casi nadie lo ve y eso un poco que me suena a tiempo perdido y no es lo que estoy buscando. Estoy tratando de que los videos puedan ser lo más difundidos posibles, así que pueda ayudar a crecer el canal. ¿Ok? Ahora, del Nápoles quiero hacer un pequeño paréntesis y hablar porque es el equipo que junto con el Como de Cesc Fábregas es el equipo que más me gusta como juega aquí en Italia. Es el equipo que disfruto más viéndolo jugar, incluso cuando quiero que pierda, como cuando juega contra la Juventus, por ejemplo. Incluso cuando quiero que pierda, disfruto viéndolo jugar porque es un equipo de Conte. Y en estos días estaba hablando con amistades mías y estaba comentando la situación de la Juventus y cómo, sobre todo, la directiva de la Juventus de hace 4 o 5 años ha perdido el rumbo y el primer error que cometieron fue dejar ir a Antonio Conte. Perder a Antonio Conte como entrenador fue perder un entrenador absolutamente ganador, un entrenador que había dominado completamente la Serie A y eso fue el inicio del fin para el proyecto Juventus, para ese equipo de época que dominó por 8 o 9 años consecutivos aquí en Italia. Y el Nápoles es un equipo que lucha, es un equipo que sobre todo es la viva imagen de Antonio Conte, es un equipo intenso, es un equipo que no solo juega al fútbol y propone, es un equipo que no se conforma con el empate, es un equipo que busca siempre la victoria. Y estas son cualidades, sobre todo,
importantes a la hora de dar un favorito para ganar el título. Porque sí, el Nápoles en este momento tiene delante al Milan con 35 puntos y al Inter con 36 puntos. ¿Son dos equipos superiores? No, no lo creo. Creo que el Milan está al mismo nivel que el Nápoles en cuanto a plantilla, en cuanto a fondo de armario. Ya el Inter es como que quizás está un escalón por encima, pero ya sabemos que sobre el terreno de juego ese escalón por encima no sirve de mucho. Y lo importante es cómo pueden resolver el Nápoles, y ya sea el Nápoles, el Milan o el Inter o la Juventus o la misma Roma, los partidos contra los rivales inferiores. Creo que contra rivales inferiores el Milan sufre demasiado. Hablando de los que están arriba, el Milan sufre demasiado contra rivales inferiores. Estoy hablando contra rivales de media tabla, incluso por debajo. Mientras que el Nápoles y el Inter son equipos que están mucho más acostumbrados a llevar la iniciativa y eso les da un poco de ventaja contra rivales inferiores que vienen a defender y a colocar, a meter el autobús. Y es por eso que creo que para disfrutar del fútbol, ahora como amante del fútbol, quisiera sinceramente que gane el fútbol, que gane el Nápoles, que es el equipo que mejor fútbol hace de los que están arriba en la clasificación. Pero como aficionado, y aquí lo ven aquí atrás, no puedo traicionar a la Juventus, por lo que la Juventus, si logra mejorar como lo está haciendo y continuar evolucionando al sistema de juego de Luciano Spalletti, creo que puede llegar a competir de tú a tú con estos rivales y sobre todo a igualar la calidad de fútbol y de intensidad y de propuesta que tiene ya instaurada Antonio Conte en el Nápoles. Ahora, para terminar de hablar del Nápoles, bien, lo que quiero comentar es que esta resurrección, como para decirlo de alguna manera, de Rasmus Højlund, que ha encontrado su mejor versión en estas últimas semanas del 2025, partiendo desde la Champions, llegando hasta este último partido de la Serie A, donde ha dejado mucho de qué hablar. Es un jugador muy fuerte al espacio, es un jugador que si le dejas la mínima oportunidad te mata al contragolpe, y no solo al contragolpe, porque es un jugador no solo rápido, sino también es un jugador, digamos, muy inteligente para encontrar el lado débil del portero cuando va corriendo. Creo que la diferencia con Romelu Lukaku es lógica, es natural, son dos jugadores completamente diferentes. Lukaku es más un jugador de área, es más un jugador de lucha, un jugador, un rematador, mientras que Rasmus Højlund es un jugador de movilidad, es un jugador de velocidad. Y ahora tendrá que decidir Antonio Conte con el regreso de Lukaku, que probablemente ya para este inicio de 2026 esté ya listo para disputarse sus primeros minutos luego de estos tantos meses de lesión. Bien, esto es lo que quería decir del Nápoles. Ahora vamos a terminar hablando de la Juventus. Bien, la Juventus continúa mejorando con cada partido, sobre todo al nivel de confianza. Vemos que con el regreso de Bremer, esa línea defensiva que conforma junto con Kalulu, Lois Kelly, parece ser ya casi, digamos, la línea defensiva de moda, y sobre todo no solo por eso, sino también por el cambio hacia la defensa hacia la línea de cuatro se está haciendo esperar, y hay que entender que es también porque este equipo está configurado para jugar de esta manera, ¿ok? Y es difícil para Luciano Spalletti cambiar un sistema
sobre todo una formación y colocar a jugadores que están ya acostumbrados a jugar de esa manera, colocarlos en otra posición, eso sería ya un cambio demasiado brusco y podría, digamos, provocar un retroceso en el juego del equipo que se ve que está mejorando cada vez más. ¿Por qué? Porque Kalulu en esa posición como defensor derecho tiene a Cambiaso delante, ¿ok? Y sí, Cambiaso tiene la habilidad para centrarse, para buscar el centro del campo y también para dar mucha más circulación de balón en el centro del campo y dejar el carril derecho a Kalulu porque esas continuas subidas de Kalulu pueden, digamos, desbalancear la defensa rival, sobre todo el equilibrio defensivo rival. Por otra parte, esa apuesta de Koopmeiners por como un tercer centrocampista, que sí, vemos que Spalletti lo coloca como atacante por la derecha, pero en realidad lo vemos que no es un atacante por la derecha. Koopmeiners retrocede y se coloca bien cerca de Locatelli para darle sobre todo ayuda en cuanto a la construcción del balón y a la gestión de la posesión, porque ya sabemos que Turán tiene la libertad junto con McKennie como carrilero por la izquierda en este partido, porque ya hemos visto también McKennie es el Jolly, el Joker de Luciano Spalletti. Y, Turán, que era el del que estaba hablando, tiene digamos, la libertad para aventurarse hacia el ataque y buscar, sobre todo, romper las líneas defensivas rivales. En este caso, en el partido que estoy mirando, que es el partido contra el Pisa, el último partido que ganó la Juventus 0-2, un partido que muchos podrían pensar que era fácil. Pisa no lo conoce nadie, este equipo de dónde salió, la torre virada, así, esa mismo, donde está la torre un poco jorobada, ahí mismo viven esa gente. Bien, este equipo es un equipo que apenas, esta es su primera temporada en la Serie A, digamos que viene desde la Serie B, y es un equipo de aquellos que se le hace muy difícil a la Juventus. Es uno de esos equipos que a inicios de temporada nadie había dado una victoria descontada de la Juventus y sobre todo de visitante porque este es el típico equipo que llega y te coloca la línea de 5 más otra línea de 4, ese 5-4-1, todos encerrados en su propia mitad de campo, 9 jugadores en el área de penalti, y es muy difícil romper una defensa colocada de esa manera. Sin embargo, la Juventus logró sobre todo con un Gildis extraordinario. Estamos hablando que Gildis, desde mi punto de vista, es un jugador joven, es uno de los mejores jugadores jóvenes del momento. Y creo que lo que le falta sobre todo es mantener ese nivel, esa continuidad en más partidos. Por el momento se ve todavía bastante inconsistente en su rendimiento. Es un jugador que te hace 2, 3 partidos sobresalientes y luego prácticamente desaparece. Quizás tiene que ver por todos los cambios que han venido llevándose a cabo en la Juventus en los últimos tiempos, que no han permitido un desarrollo constante y consistente del jugador. Pero el jugador tiene un talento que es increíble, es un jugador que sobre todo se ve que su calidad la puede demostrar mucho más cuando juega bien cerca de la banda izquierda, dándole la oportunidad de encarar y hacer esa diagonal hacia el centro, que cuando juega más centrado sobre todo cuando
el mismo Spalletti que busca en ocasiones utilizarlo como media punta, como enganche, todavía fatiga a desarrollarse en esa, a desenvolverse bien en esa posición más centrada, porque lógicamente tiene mucho más atención de los defensas rivales, las marcas se le pegan mucho más y evitan que pueda tener espacio para, digamos, regatear, encarar y sobre todo desequilibrar como sabe hacer. Lo que más me preocupa, ahora, lo que más me preocupa de la Juventus de cara a los próximos partidos es la dificultad que tiene contra defensas cerradas. Se hace notar grandemente cómo con pocos espacios sufre, sobre todo jugadores como Kefren Turán, jugadores como Openda, que cuando no pueden correr, no pueden mostrar esa velocidad, esa zancada en el caso de Turán que le permite saltar líneas. Cuando todas las líneas están detrás, cuando todas las líneas están juntas, es muy difícil que Turán pueda, digamos, cambiar o mostrar su mejor cara. Algo similar sucede con Openda, porque Openda ya sabemos que no es un delantero centro de presencia física, no sabemos que no es un delantero centro de esos rematadores al estilo Blajovic, al estilo Haaland, al estilo Giroud. Ese no es el estilo de Openda, aunque ya hemos escuchado a Luciano Spalletti que lo ve como un jugador mucho más de presencia física que de movimiento, en que, como es el caso de Jonathan David, que a palabras de Spalletti lo ve como más bien un segundo delantero, un jugador de asociación, mientras que Openda sería ese jugador rematador, pero en realidad no tiene esas cualidades. Es un jugador que cuando está de espaldas a portería no logra hacer la diferencia, no logra mantener el balón en los pies y sobre todo hacer esa función tan necesaria en un delantero centro cuando está jugando contra autobuses como los que se le presentan a la Juventus, que es esa función de retrasarse un poco hacia la media punta, hacia esa posición de media punta, de tres cuartos de cancha, para recibir el balón, aguantar, fijar a los defensas, aguantar el embate de la línea defensiva, de la marca, y luego distribuir el balón hacia los laterales. Es difícil para Openda porque no tiene las cualidades físicas para ello, pero sobre todo porque no se le ve que no logra ni siquiera colocarse en posición para disparar a portería, se le ve que no logra encontrar el espacio necesario para armar el remate a puerta y sobre todo no logra hacer ninguna jugada personal porque, como he dicho, contra defensas tan cerradas, contra defensas así de cerradas, es muy difícil para un delantero centro que no sea, que no tenga esas cualidades tipo Lewandowski, tipo Haaland, tipo Giroud, ese tipo de delanteros que en un palmo de terreno primero empujan y luchan contra los rivales y luego se abren el espacio a pura fuerza para poder disparar a puerta. Bien, esto es lo que creo. Vamos a ver cómo viene este año 2026 para ya hablar de la Juventus. Bien, la Juventus, el próximo partido lo tengo aquí, es el próximo sábado 3 de enero a las 6 de la tarde en horario de aquí de Italia contra Lecce. La Juventus recibe a Lecce. Este es otro partido en el cual podrían
recibir otro autobús y esperar que la Juventus pueda, sobre todo, mantener esta dinámica positiva de resultados, porque luego del Lecce, 3 días después, el martes 6 de enero a las 8:45 en horario de Italia, visita a Sassuolo. Son dos partidos en cuestión de una semana que dejarán sobre todo definida cuáles son las aspiraciones de la Juventus para al menos este inicio de año 2026. Yo lo dejo aquí, el video se ha hecho bastante largo, seguramente me tirarán de los pelos por este video tan largo, pero bien, nos vemos en próximos videos. Hasta la próxima.